Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los que estén ya conectados por ahí. Y pues vamos a esperar unos momentitos a que lleguen más. Vamos a ver quién anda por acá. Bueno, pues vayamos empezando. Hola Lucero, buenas noches. Qué bueno, qué gusto tenerlas por aquí. Eh, Muchos saludos y bueno, pues vamos empezando esta transmisión. Y bueno, voy platicando un poquito mientras se van uniendo más personas, eh, que estamos leyendo este libro de la cabaña. Y bueno, vamos a seguir porque la verdad es que está bien profundo y tiene cosas súper interesantes eh, de, de este asunto tan complejo de la relación con Dios. Y bueno, pues les comparto. Ya saben que me encantan los libros y que siempre estoy leyendo algo, ¿no? Y entonces ahorita leía este libro maravilloso que se llama Las claves genéticas, que si tienen la oportunidad de echarle un ojo, está increíble. Y ustedes pueden sacar sus claves genéticas, porque así como en la astrología tenemos nuestros signos astrológicos, ¿no? Nuestro signo solar, nuestro signo lunar, cada planeta estaba en una casa cuando nacimos y cosas así, ¿no? Y nos hacen nuestra carta natal y tal. Bueno, aquí
te sacas tus claves genéticas, que son una cosa así, un formato así, y cada bolita de estas tiene un número en especial que tiene que ver contigo en especial y que dicen mucho de ti, ¿no? ¿A qué veniste? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus cualidades, defectos entre comillas, etcétera? Y ayer que estaba, pues, no sé, de esos momentos en los que necesitas alguna información especial, ¿no? Eh, Me puse a leer un poquito, perdón, ando ahí un poquito como agripadona. Me puse a leer este libro porque se puede usar como oráculo también. Son 64 claves genéticas. Y en tu diagrama tienes 11, pero eso no quiere decir que las otras claves genéticas no te atañan también en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, de pronto yo lo uso como oráculo y entonces me hice unas tarjetitas que me ayudó mi hija a, a diseñar y así, y entonces saqué una tarjetita y me mandó a la clave genética 61, que está súper interesante porque habla de que todos somos psicóticos, ¿no? Que todos tenemos una psicosis o una locura mental. Y se me hizo muy interesante escuchar esto porque, pues, digamos que lo he transitado mucho, ¿no? Desde muy chiquitita viví la locura de mi mamá, ¿no? Y yo siempre la he catalogado, bueno, no cuando era chiquita, porque en ese momento yo no lo sabía, pero más adelante en mi vida, cuando ya empecé a estudiar más de psicología, que tuve ya un contacto más directo con estos temas, la pude ubicar como una persona psicótica, ¿no? Muy, muy enloquecida. Y mi hermano también, ¿no? Con una esquizofrenia no diagnosticada nunca. Y entonces traigo muy fuerte ese tema de, de que cuando no reconocemos algo es bien difícil lidiar con ello, ¿no? Bien difícil. Porque mientras no le ponemos nombre a las cosas no sabemos qué está pasando y nos produce mucho dolor, ¿no? Y bueno, eso es algo que yo viví mucho y que ya por ahí está, traigo el gusanito de escribir un libro acerca de la locura, ¿no? Blanquis, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Eh, Porque pues está presente y leyendo esto me lo confirma, ¿no? Eh, Muchas veces yo con mis alumnas, ¿no? Platico mucho de la famosa bipolaridad, ¿no? Que está ahora tan de moda ser bipolar. Y en realidad todos somos bipolares, todos vamos y venimos, tenemos buenos momentos, malos momentos, y esto además tiene que ver con las leyes universales, ¿no? La ley de la vibración, del ritmo, de la polaridad. Entonces, pues bueno, aquí dice que todos somos psicóticos, ¿no? Todos estamos en un estado de psicosis. Pero lo interesante del estado de psicosis es que estamos ahí porque queremos encontrar la respuesta al por qué.
al por qué estamos aquí, por qué vivimos esto, por qué nos pasa aquello, por qué tuvimos una mamá así, por qué nos pasan cosas feas, por qué el mundo está tan loco, por qué. ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué tengo ciertas síntomas? ¿Por qué no otros? En fin, como todo el tiempo estamos en el por qué, nos vamos a la mente intelectual y entonces eso nos lleva a estar siempre psicóticos. Interesante, ¿no? ¿No creen? Y bueno, en este libro, cada clave genética tiene una trinidad, o sea, un triángulo, tres cosas. La primera de ellas es la sombra, la segunda es el don y el tercero es el don divino, ¿no? Entonces, esta empieza precisamente por la idea de que todos somos psicóticos. Luego viene el don, que es la inspiración. O sea, si dejamos atrás el querer responder de una manera intelectual la pregunta al por qué y simplemente dejamos fluir nuestra mente, nos llega la inspiración. Pero la inspiración siempre es divina porque es in spiritus. La palabra inspiración es in spiritus. ¿Qué quiere decir? En el espíritu. Siempre en el espíritu. No puede haber inspiración sin espíritu. Y ahí es donde empezamos a dejar atrás la psicosis. Empezamos a dejar atrás esa locura mental y podemos pasar al don divino, o sea, una expresión mucho más elevada de esta clave genética, que sería la santidad, convertirme en santo. Y no los santos que nos presenta la Iglesia Católica, ¿no? Sino la santidad de convertirme yo mismo en la divinidad, ¿no? Aceptar que soy eso. Y por aquí subrayaba una frase que está así como, wow. Déjenme ver si la encuentro rápidamente. Eh, mm, así, aquí dice. La inspiración es lo que sucede cuando paras de adorar a Dios y comienzas a convertirte en Dios. Wow, me encantó. Bueno, este fue un extra de Breviario Cultural. No pensaba hablar de ello, pero bueno, la verdad es que esta cuestión espiritual y de la búsqueda de Dios y de tratar de entender a Dios son lo mío, ¿no? Esa es mi psicosis, el tratar de encontrar el porqué con respecto a Dios. Y bueno, pues por eso es que estamos aquí, por mi psicosis. Y entonces, como siempre, les quiero compartir una de las lecturas de mi libro. Es muy cortita, solo son dos páginas. Y el título de esta lectura se llama Vientos que dejan huellas profundas. Hablando precisamente de esta mamá, ¿no? Dice, mi mamá era una mujer muy guapa y activa. Cuando yo despertaba, ella ya estaba de un lado para el otro preparando mil cosas al mismo tiempo. Cuando bajaba a desayunar, ella estaba en la cocina preparando nuestros huevos con jamón. En la mesa ya estaba la fruta, el chocolate caliente y el pan tostado. La veía con su bata floreada de tela de algodón y tubos en la cabeza. Yo creo que eso
Era muy común. No sé si se sigue haciendo, pero en aquel entonces creo que era muy común. Era tan bonita que no recuerdo que usara maquillaje en esos días. Tenía la piel muy blanca, con pecas que se le quedaron de tanto asolearse en las playas de Tampico, donde creció. Sus ojos azules eran nuestra envidia, pues ninguno de nosotros los heredó. Al terminar de desayunar, ya me estaba esperando en el medio baño de la entrada, con el cepillo en mano para hacerme mis 2 trenzas con moños. Mi pelo, que era muy largo y lacio, estaba muy enredado, y pasarle el cepillo era todo un reto. Pero mi madre no se andaba con miramientos, cepillaba con fuerza, sin importar mis caras de disgusto y mis quejas de dolor. Creo que esto también puede ser muy común para todas las que vivimos esos momentos, ¿no? En donde nos hacían las colas así, súper así, y acababas como con los ojos desorbitados de tanto que te jalaban, ¿no? Dice, para ese momento ella ya estaba bien vestida y peinada. Tomaba las llaves del coche, su bolsa, las mochilas y salíamos corriendo. Siempre andaba deprisa. Tenía tantos compromisos. Formaba parte de la Asociación de Padres de Familia de la escuela. Ayudaba en los eventos del Colegio de Ingenieros Civiles, donde mi papá era directivo. Le resolvía la vida a todas sus amigas, consiguiéndoles todo aquello que necesitaran, desde un alfiler hasta un marido para sus hijas, pasando por una película para recaudar fondos, hasta tacos de canasta baratos para la kermés. Además, compraba casas viejas que remodelaba y después rentaba o vendía. Por supuesto, era la que estaba al pendiente de su propia madre, de sus hermanos, era esposa y ama de casa. Ah, por cierto, se me olvidaba, también era madre. Al salir de la escuela, ella nunca estaba ahí. La esperábamos varias horas, pues la puntualidad no era lo suyo. Era muy difícil que se pusiera a estudiar conmigo, mucho menos platicar conmigo. Yo hacía mi tarea en el coche porque por las tardes nos la pasábamos llevando a mis hermanos a sus actividades extraescolares. Solíamos pasar al súper o a visitar a alguna de sus amigas. En cuanto regresábamos a casa, ella subía a su cuarto para quitarse la ropa de calle y los tacones, regresando a su bata floreada y sus chanclas. Nos preparaba la merienda y después de ello yo me iba a mi cuarto y me acostaba, con la esperanza de no escucharla pelear con mi papá. Con frecuencia escuchaba sus pies arrastrarse por el pasillo, rezando el rosario. Y aunque siempre estuvo presente en nuestras vidas, su mente y su corazón nunca estuvieron ahí. Y, y bueno, pues había mucha locura en su mente porque tenía esa dualidad que, que de pronto he compartido en algunos otros lugares, ¿no? En donde ella crece en eh, un rancho en el que había una pequeña pirámide, y en esa pequeña pirámide vivía una mujer que era yerbera, me imagino que era chamana en realidad, ¿no? Y le enseñó a mi mamá todos sus artes chamánicos, ¿no? Y, pero a mi mamá no le daban permiso de ir para allá, ella se iba a escondidas y le aprendió un montón de cosas. Y entonces se volvió mi mamá también brujita y ella hacía muchos trabajitos, ¿no? Se supone que nadie sabía, pero bueno, leía las cartas y hacía menjurjes y amarres y todas esas cosas, y que a final de cuentas le costaron muy caras, porque pues todo el mal que hizo se le regresó en algún momento, pero a la vez era muy católica, ¿no?
nos tenía en una escuela católica, era de la Asociación de Padres de Familia y siempre estaba viendo que las misas y que las monjas y relación con los padres y todo este mundo mocho católico, ¿no? Y entonces vivía esta dualidad y vivía con mucho miedo. Siempre tenía mucho miedo de las noches. Cuando se oscurecía, ella entraba en pánico y por eso agarraba su rosario y rezaba. eh, pero, pero en el día hacía estas cuestiones ahí de chamanismo oscuro y bueno, por eso su psicosis, ¿no? Estaba muy, pues sí, muy loca. Y entonces no, a nosotros no nos hacía caso para nada, o sea, eh, nunca nos vio, bueno, tengo que hablar por mí, nunca me vio, nunca supo quién era yo, nada. Y bueno, yo me he dado cuenta, ¿no? Después de 20 o 25 años de terapeuta, ya no sé cuántos, con todas mis alumnas, que esto es mucho más común de lo que pensamos, mucho más común que nuestros padres hayan sido padres eh, pues psicóticos, locos. Y pues nosotros repetimos la historia, ¿no? Y también nos comportamos muchas veces de esa manera. Y pues porque estamos tocados por eso, ¿no? Por esa locura. Y digamos que el reclamo que yo puedo tener para con mi papá es que nos dejó en manos de una mujer psicótica. Y él fácilmente se lavó las manos porque él tenía que trabajar mucho, ¿no? Y tenía que salir de la casa, estar todo el día afuera, y pues no le importó lo que mi mamá pudo haber hecho con nosotros. ¿Y a qué viene esto? Pues al libro que estamos leyendo, ¿no? Porque precisamente el autor tiene una relación muy caótica con su propio padre, porque tiene un padre muy violento que hacía mucho daño, que le hacía mucho daño a su mamá y a sus hermanos. Y él a temprana edad, no me acuerdo si 13 o 15 años, abandona el hogar y se va porque el papá le da unas tranquilizas impresionantes, ¿no? Que eso es muy común con los hombres, ¿no? Yo me acuerdo también que mi papá le pegaba muy fuerte a mi hermano. A nosotras no, pero a mi hermano sí le pegaba duro, ¿no? Y entonces, pues el autor, bueno, no el autor, el protagonista de la historia eh, no puede entonces tener o encontrar una relación con Dios porque, porque tuvo unos papás así psicóticos, ¿no? Y qué difícil es confiar en Dios porque generalmente nos dicen, ¿no? Papá Dios. Ay, háblale a papá Dios, pídele, ¿no? O a mamá, a tu madre María, a María, madre. Y es como, no, no, porque no confío en las mamás y no confío en los papás. No son buenos, son violentos, nos abandonan, no nos ven, nos hacen a un lado. ¿Por qué voy a confiar en alguien así? Y entonces, como aprendí a rascarme con mis propias uñas, sin que ellos tuvieran nada que ver, ¿no? Y la verdad es que una vez que salí de casa, mi vida empezó a mejorar muy poquito, de a poquito, pero mejoró. O sea, era algo más tranquilo. Podía dormir tranquila. Y entonces,
pues sí es este asunto de yo para qué quiero un Dios. Y sin embargo, hay algo muy profundo dentro de mí, de ti, de todos, ¿no? Que pide a gritos a ese papá o a esa mamá de verdad, ¿no? Es ese referente divino que es parte de nosotros mismos, que está en cada una de nuestras células y precisamente este libro de las claves genéticas, porque tiene que ver con el ADN, nos habla de eso, ¿no? De que la divinidad está en nosotros, en las células, en cada una de estas celulitas pequeñitas, ahí está Dios, ¿no? Y pues ya les he contado, ¿no? Que en mi búsqueda de Dios, pues se me atraviesan libros. Y he entendido a lo largo de la historia que esa es la manera que tiene la divinidad de hablar conmigo, ¿no? De hablarme y mandarme mensajes. Y de repente como que me quejo, ¿no? De decir, ¿y yo por qué no canalizo ahora que está tan de moda, ¿no? ¿Por qué no canalizo? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no veo cosas como muchos seres que andan por ahí afuera que hacen esas cosas, ¿no? Y que está padre. Y pues yo no, ¿no? Y entonces yo me quejo y digo, porque esta frase de Jesucristo que me encanta, ¿no? De ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es algo que frecuentemente volteo al cielo y digo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y la respuesta siempre es esto, siempre, ¿no? Y es como, pues sí, porque es la única manera en la que podemos llegar a ti, ¿no? A través de los libros, porque siempre estás estudiando y siempre estás leyendo y entonces es la única manera que tenemos de llegar a ti, ¿no? Y bueno, y vamos leyendo cómo este hombre tiene una cita con papá Dios, ¿no? Y llega a esta cabaña en donde habían matado a su hija y él llega muy enojado, ¿no? Llega a confrontar a Dios, pues a reclamarle y a decirle qué onda, que por qué había permitido que sucediera eso y más que nada porque no habían encontrado nunca el cuerpo, que eso era algo obviamente que lo tenían muy mal. Y se encuentra a este papá Dios, que, bueno, sí, desde hace dos transmisiones empecé con este libro, así es que si quieren, si no han escuchado la historia, pueden ir a esos dos programas para escucharla. Se encuentra a un papá Dios mujer, ¿no? Una mujer. Y entonces para él es como, pero ¿cómo? A ver, no que eres papá Dios, ¿por qué te me presentas como mujer? Y bueno, ya él le da toda una explicación. Pero a la vez también está la figura de Jesucristo como el Hijo y está la figura de un personaje que se llama Sarayu, que ya les comenté que me encanta ese nombre y hoy por hoy lo uso mucho. Sarayu representando a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces está Padre, Hijo, Espíritu Santo, están ahí y empiezan a tener una interacción con este hombre y hace pláticas profundas con cada uno de estos seres, ¿no? Lo que les había leído en las transmisiones pasadas era una plática con el papá, mamá, Dios. Y ahora lo que les comparto el día de hoy de este libro es una escena en donde están todos, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo y él en la cocina, porque pues entiendo que muchas de las escenas son en la cocina porque es el hogar, ¿no? Ese lugar calientito, ese lugar
que al humano nos gusta tanto porque es calor, ¿no? Un hogar es hogar porque tiene una cocina con una hoguera donde sale el calor, ¿no? El fuego que representa ese calorcito, ese nido donde nos encanta llegar y estar y que además pues tiene toda esta cuestión de los olores, los sabores, eh, que, que nos llena el alma, ¿no? Entonces, esta escena sucede ahí en la cocina y están cocinando algo, están poniendo la mesa, mamá Dios está cocinando un banquete y Jesús y Sarayu están poniendo la mesa y están, pues como si fueran hermanos, están riéndose, están un poco como molestándose en el de quién va a lavar los trastes o quién va a recoger o lo que sucedería en cualquier casa normal. Y de pronto se cae uno de los trastes ya con la comida preparada y bueno, pues imaginen que se hace todo ahí, todo se ensucia el piso y bueno, hay que traer con qué limpiar y están en esas, ¿no? Y entonces dice el protagonista que se llama Mackenzie, está observando, ¿no? La relación y entonces se da cuenta que a la hora que se tira este platillo y que está ahí en el suelo, nadie se enoja, sino que al contrario, ¿no? Van y ya uno de ellos va por el trapeador, el trapito, lo que sea, empiezan a recoger y están como, pues, diciendo, híjole, qué lástima que se cayó, tan rico que se veía, pues ya ni modo, y cosas así, ¿no? Pero de una manera muy tranquila, muy relajada, están felices, ¿no? Y entonces dice, él se queda cavilando y se pregunta a sí mismo, en una pregunta retórica, ¿no? Dice, así es Dios en sus relaciones, ¿no? Así se relaciona Dios con los otros. Dice, es muy bello y muy seductor. Se dio cuenta que no importaba de quién había sido la culpa, que no importaba el desastre ni que el tazón se hubiera roto, ni de que un platillo planeado ya no fuera a compartirse. Obviamente, lo que en verdad importaba era el amor que ellos se tenían y la plenitud que eso les daba. Sacudió la cabeza. Qué diferente eso a como él trataba a veces a quienes amaba. Y bueno, me viene la emoción porque pues recuerdo, seguramente tú también, ¿no? Escenas en mi propia cocina en donde algo se cayó y algo se rompió y en lugar de actuar con amor, actuamos con enojo y gritamos. ¿Y cuántas veces no les gritamos a nuestros hijos echándoles la culpa, diciéndoles ten cuidado, no seas tan torpe, qué barbaridad, y ahora quién va a limpiar, no ves que tengo prisa, no tienes consideración de mí, ¿no? ¿Cuántas cosas estúpidas decimos ante estas idioteces, ¿no? Y eso es lo que precisamente quieren, esa es parte de las moralejas de este libro, ¿no? Que la figura de Dios o de Jesús o del Espíritu Santo en esta Trinidad tienen el objetivo de enseñarnos una relación, cómo se relacionan
Por eso es que se dividen en tres, no porque necesiten hacerlo, porque en realidad los tres son lo mismo, es la misma energía, es el mismo ser. Es porque nos están enseñando una manera de ser en las relaciones humanas y que son de igual a igual, porque aquí no es más Dios que el Hijo, que el Espíritu Santo, son igual, tienen una relación de igualdad, no de jerarquía. Bueno, y siguen, ¿no? Siguen, empiezan ya a comer y están platicando y entonces le preguntan a Mac, ¿no? Le dicen, cuéntanos de tu familia, cuéntanos cómo son tus hijos, tu esposa, ¿no? Y él les empieza a hablar, ¿no? De sus hijos, de sus amigos, de la esposa. Y de pronto él se para en su narrativa y les dice, yo les estoy hablando de todo esto, pero en realidad ustedes ya lo saben. Ustedes ya saben todo esto que yo estoy diciendo. Ustedes ya saben quién es mi esposa y cómo es y ustedes tienen una relación con ella y conocen a mis hijos y conocen a mis amigos, ¿no? Porque pues es Dios, obviamente conoce a todos, ¿no? Y, y les dice, y sin embargo están actuando como si nunca, como si no lo supieran, ¿no? Y me están escuchando con interés. Y le dijo el Espíritu Santo, ¿no? Sarayu, le dice, ¿te acuerdas que en algún momento platicamos acerca de las limitaciones? Y esa conversación de las limitaciones la leímos hace 2 transmisiones, ahí está, pero era con Dios, ¿no? Era con mamá, era con papá, mamá. Y el que le estaba diciendo, ¿te acuerdas de nuestra conversación sobre las limitaciones? Era Sarayu. Y entonces él se queda Mac como, ¿cómo? ¿Nuestra conversación? No, si esa fue con papá. Y le dice, es que tú no puedes compartir algo con alguno de nosotros sin que el otro lo sepa porque somos lo mismo, ¿no? Y es como, wow, sí es cierto, o sea, es es lo mismo, son lo mismo, es Dios, pero que se divide porque nos quiere mostrar eso, la relación que hay entre unos y otros y cómo se llevan unos y otros, ¿no? Y esto, híjole, pues a mí me parece súper bonito, súper profundo y, y también me explica algo que de pronto yo me cuestionaba mucho, ¿no? Cuando yo de niña iba a la iglesia con mi mamá, pues clásico, ¿no? Que le pone la veladora al santo uno, al santo 2, al santo 3, al angelito uno, 2, 3 y así, ¿no? Y yo la veía y decía, qué loca, si ahí está el mero mero, ¿no? O sea, está Dios, yo hablo con Dios, ¿no? A mí no me vengan con otras cosas. Yo con Dios, punto. Se acabó. Con el tiempo entiendo que hay un montón de seres en ese mundo tan ilimitado, ¿no? No físico, pero no quiere decir que no exista, ¿no? El hecho de que no sea así de carne y hueso no quiere decir que no exista, existe todo ese mundo y es esta forma de la divinidad de enseñarnos a relacionarnos unos con otros a otros niveles diferentes.
Eh, y entonces Sarayu le dice, recuerda que decidir estar en la tierra es una decisión para facilitar una relación, para honrarla. Tú haces lo mismo, Mackenzie. Tú no juegas con un niño o coloreas una figura con él para mostrarle tu superioridad. Tú decides limitarte con el niño para facilitar y honrar esa relación. Eres capaz de perder una competencia con tal de demostrar el amor. No es por ganar o perder, es por amor y por respeto. Cuando nosotros te escuchamos a ti hablar de tus hijos y de esto, es como si fuera la primera vez que sabemos de ellos, porque nos deleita sobremanera poder verlos a través de ti, porque no es lo mismo que yo conozca a alguien a que alguien más me platique de ese alguien, porque ese otro platicándome del otro es diferente, es la percepción que cada uno de nosotros tenemos y eso hay que honrarlo y respetarlo. Dice, las relaciones nunca son por poder y una manera de evitar el deseo de tener el poder sobre otro es decidir limitarse para servir. Los seres humanos hacen eso a menudo, al ocuparse de enfermos y de desvalidos, al servir a aquel que se ha extraviado, al relacionarse con los pobres, al amar a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, preocuparse por quien ha asumido una posición de poder. No se trata del poder, se trata de cómo me relaciono con el otro. Y esto es algo que verdaderamente vale la pena aprender. Eh, Hay no sé si aquí lo he comentado, pero hay una pregunta que me gusta mucho en el tema de la comunicación de unos con otros. Cuando tú te vas a comunicar con alguien, pregúntate, ¿cuál es la intención de mi comunicación? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando al comunicarme con el otro, al decir una frase o una oración? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando demostrar que soy más? ¿Estoy buscando con ego y con soberbia? ¿Quiero ganar? ¿Quiero tener la razón? ¿Quiero tener la última palabra? ¿O quiero amar y respetar? Quiero relacionarme desde el amor. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado 1000 veces la historia de un anciano contando cuando, cuando eras chico o cuando sus recuerdos, ¿no? Y nos lo platican una y otra y 1000 veces la misma historia, la misma, ¿no? No se trata de decir, ya me la dijiste, ya me la contaste, es la relación, es la escucha, es el estar presente ahí para el otro. Y cuesta, ¿eh? Cuesta mucho trabajo. A mí me desespera escuchar las mismas historias, pero a la luz de esto es como lograr eh, otra cosa, otra relación, ¿no? También a veces sabemos mucho de un tema, ¿no? Mucho más que el otro. ¿Por qué no callar y escuchar simplemente? ¿Por qué tengo que demostrar que yo sé? ¿No?
¿Cuál es la intención? Dice, bueno, ese era una parte, ¿no? Y bueno, después de de terminar la comida y todo esto de estar conviviendo en esta relación tan bonita, eh, finalmente se salen Jesús y Mac al lago, ¿no? Hay un lago ahí a un lado de la cabaña y se tumban en el suelo a ver las estrellas, ¿no? Y a simplemente estar ahí en el espacio disfrutando la creación y viendo estas estrellas maravillosas, ¿no? Y se quedaron callados y de pronto Mackenzie se da cuenta, dice, se da cuenta de que sentía culpa del gozar, del reír. Y en esa oscuridad de gozo y de risa, empezó a sentir que la gran tristeza lo abrumaba. Qué fuerte. Y bueno, habíamos dicho precisamente que este hombre, Mackenzie, está lidiando con la gran tristeza, ¿no? Y les decía yo que me gusta mucho ese término porque es la noche oscura del alma, en donde nuestro corazón está roto, ¿no? En este caso por la muerte de su hija. Y, pero les decía yo la vez pasada, ¿no? Que aunque pareciera ser que es una historia muy, muy trágica porque asesinan a la hija, eh, nuestra historia también es trágica porque nosotros mismos asesinamos a nuestro niño interior. Lo matamos y no lo encontramos. Y entonces viene la gran tristeza. Esos momentos en la vida en la que no encuentro la razón de existir, no encuentro para qué estoy aquí o por qué, ¿no? Y otra vez esa idea del por qué y esa psicosis mental de estar tratando de encontrar una respuesta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y no la encuentro y me quedo triste y me quedo con esa gran tristeza en el corazón. Y a pesar de que tengo relaciones y a pesar de que tengo abundancia de la que sea a cualquier nivel, no importa, no necesitan ser muchas cosas, simplemente esto, ¿no? Echarme en el pasto a mirar estrellas, ya eso es maravilloso, a contar un chiste, a reírme y nos entra la culpa y preferimos regresar a esa gran tristeza que reconocemos muy bien porque la hemos vivido desde que estamos muy pequeños. Y nos cuesta trabajo salir de ella. Y bueno, déjenme ver si podemos compartir un poquito más. Y bueno, están ya finalmente después de esa escena con Jesús, pues ya se va a dormir, le tienen ya preparada una recámara, con todo listo y le tiene pues la cama con su ropa, su pijama y todo. Y entonces ya duerme
Y a la mañana siguiente, pues se encuentra todo listo para bañarse y pues se despierta confundido, ¿no? Porque no tiene certeza de haber estado realmente con Dios y con Jesús y con Sarayú. Pero pues se da cuenta que sí, ¿no? Y empieza a, pues, a arreglarse y todo. Y mientras que está en eso, ya empieza a oler el aroma del desayuno, del café, empieza a escuchar música que viene de la cocina y bueno, aquí hablan de la canción es de un Bruce, no sé qué Bruce se refieran, no conozco mucho de música, pero es un Bruce, y entonces Dios le dice, ay, soy especialmente afecto a Bruce, ¿no? Y le dice, eres afecto a muchas personas, porque frecuentemente dicen, ¿no? Cada que hablan de alguien más, dice, ay, soy especialmente afecto a la esposa, a los hijos, a quien sea que mencione Magno. Dice, ¿cómo? O sea, siempre me lo dices para todo. Y entonces dice, claro, soy especialmente afecta a todos y cada uno de ustedes, porque a todos los conozco y a todos los amo y a todos los quiero, ¿no? Y mi gozo está en eso, ¿no? En amarlos así, tal cual son a cada uno de ustedes. Eh, dice, ¿qué no te volvemos loca? ¿No? Acuérdense que es madre padre, ¿no? Y él le pregunta, ¿qué no tantos hijos no te volvemos un poco loca? Y dice, claro, claro, pues a todas las madres, ¿no? Dice, hay mucho, mucho, mucho por lo cual volverse loco, mucho lío que arman mis hijos, el lío en el que están ahora metidos, ¿no? Básicamente refiriéndose a este mundo en el que estamos, ¿no? Dice, y a mí no me gustan muchas de las decisiones que ustedes toman. Y me enojo. Pero esa expresión, perdón, ese enojo es una expresión del amor de todas maneras. Amo a aquellos con quienes estoy enojada tanto como a aquellos con los que no estoy enojada. Y el Mackenzie le dice, enojada, pues me parece que no estás tan enojada como deberías, ¿no? Dice, ¿qué no siempre andas matando gente en la Biblia? Comprendo lo desorientador que todo esto debe ser para ti, Mac. Pero el único que está fingiendo eres tú. Yo soy quien soy y no intento cumplir ningún requisito. Pero me pides creer en Dios y sencillamente no veo cómo. Yo no te estoy pidiendo que creas nada, aunque te diré que este día te va a ser mucho más fácil si simplemente aceptas las cosas como son, en vez de tratar de ajustarlas a tus nociones preconcebidas. ¿Qué acaso no eres tú quien desborda ira y arroja a la gente a un ardiente lago de fuego? ¿No eres tú el que gozas castigando a todos los que te defraudan? Y el papá mamá le contesta, yo no soy como tú crees, Mackenzie. Yo no necesito castigar a las personas por haber pecado. El pecado lleva en sí mismo su castigo al devorarte por dentro. Castigar no es mi propósito. Curar es mi alegría.
No entiendo. Tienes razón, no entienden. Ustedes no entienden. Son preguntas muy importantes y volveremos a ella más adelante. Por ahora, simplemente disfrutemos el desayuno. Y una vez más, ¿no? Durante ese momento del desayuno empezaron a relacionarse estos tres seres, enseñándonos, ¿no? Lo bien que se puede estar entre ellos. Dice, y Mackenzie, pues tratando de entender, ¿no? Acuérdense que él no tiene ganas de tener un papá Dios porque su papá fue muy malo, ¿no? Y no tiene ganas de tener una mamá porque su mamá fue muy mala. Y tampoco quiere tener un hermano porque sus hermanos tampoco tienen una relación con ellos. Y entonces él no entiende y le pregunta, ¿y quién es el que manda? ¿No? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el que lleva la batuta? Y entonces le contestan, aquí no tenemos ningún concepto de autoridad suprema entre nosotros, solamente unidad. Estamos en un círculo de relación y no en una cadena de mando. Lo que ves aquí es relación, sin ninguna capa de poder. No necesitamos poder sobre el otro porque siempre buscamos lo mejor. La jerarquía no tendría ningún sentido entre nosotros. En realidad, este es un problema de ustedes, no de nosotros. Los seres humanos están tan extraviados y deteriorados que para ustedes es casi incomprensible que las personas puedan trabajar o vivir en común sin que una esté a cargo, gobernadas por alguien. Es la trama de su tejido social. Y esta es una de las razones de que experimentar relaciones verdaderas sea tan difíciles para ustedes. Una vez que tienen una jerarquía, necesitan reglas para protegerla y administrarla. Y luego necesitan leyes y sus agentes. Y terminan con una suerte de cadena de mando o sistema de orden que destruye la relación más que promoverla. Raramente ven o experimentan una relación separada del poder. La jerarquía impone leyes y reglas y ustedes terminan perdiendo lo maravilloso de la relación que nosotros les deparamos. Cuando ustedes eligieron la independencia sobre la relación, se convirtieron en un peligro unos para otros. Los demás se volvieron objetos para manipular o dirigir el bien y la felicidad individual. La autoridad, como ustedes suelen concebirla, es meramente la excusa para obligar a los demás a someterse a lo que ustedes quieren. Y nosotros tenemos que respetar estrictamente las decisiones de ustedes. Así que operamos dentro de su sistema, aun cuando buscamos liberarlos de ellos. La creación ha sido llevada por un camino diferente al que nosotros deseábamos. En el mundo de ustedes, el valor del individuo es constantemente puesto contra la sobrevivencia del sistema, ya sea político, económico, social, religioso. Primero una persona y luego unas cuantas y finalmente muchas son fácilmente sacrificadas a la sana y perdurable existencia de este sistema. De una u otra forma, eso está detrás de cada lucha de poder, cada prejuicio, cada guerra, cada abuso en la relación. La voluntad de poder e independencia
se ha vuelto tan ubicua que ahora se considera normal. El paradigma humano es la matriz, un esquema diabólico en el que ustedes están irremediablemente atrapados, pese a desconocer por completo su existencia. Ustedes fueron creados a nuestra imagen, desembarazados de estructuras, en libertad de ser, simplemente en relación conmigo, en relación con ustedes. Si de verdad hubieran aprendido a considerar los intereses de los demás como los suyos propios, no habría necesidad de jerarquía. Ustedes, los seres humanos, están tan extraviados y deteriorados que les resulta casi incomprensible que pueda existir una relación separada de la jerarquía. Así que piensan que Dios debe relacionarse dentro de la jerarquía como ustedes. Pero no es así. Queremos compartir contigo el amor, la alegría, la libertad, la luz que ya conocemos. Nosotros los creamos a ustedes para que establecieran una relación frente a frente con nosotros, para que se unieran a nuestro círculo de amor. Por difícil que les sea entenderlo, todo lo que ha tenido lugar ocurrió justamente de acuerdo a ese propósito, sin transgredir el poder de decisión ni la voluntad. Y bueno, profundo. Entender que no necesitamos las jerarquías, no necesitamos el poder. Y en eso estamos, en una transición profunda en este planeta Tierra, en donde esos sistemas jerárquicos, autoritarios, tienen que terminar. Y por eso vemos tanta revolución y tanta locura allá afuera, porque eso se tiene que acabar, eso tiene que terminar, no tiene sentido, no tiene sentido. Nos encaminamos hacia la creación de comunidades en donde cada uno de nosotros tendrá un papel por el don, ¿no? por mi diseño humano, por mi astrología, por mi numerología, por los dones que yo vengo a poner al servicio de los demás. Y eso es lo que nos hace diferentes, pero eso no significa autoridad y eso no significa que no podamos convivir en una comunidad todos juntos sin necesidad de alguien que se erija como el que rige o el que tiene que poner reglas. Las reglas en realidad son reglas tontas porque no tienen sentido cuando respetamos y honramos y amamos la relación que tenemos con nosotros mismos y con el otro, ¿no? Por eso la gran frase de Jesucristo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Y ámense a sí mismos sobre todas las cosas, ¿no? O sea, si está el amor ahí, las reglas no tienen sentido. Y de eso se trata la nueva era. De llegar a ese punto, llegaremos a ello. Es un camino que se tiene que transitar, no se va a dar de la noche a la mañana. Cada uno de nosotros lo tiene que crear. Y pues te dejo con esta pregunta fácil y compleja al mismo tiempo. ¿Cuál es la intención de tu comunicación?
cada que hables, cada que quieras decir algo, detente un minuto, menos un segundo, detente y piensa, ¿cuál es la intención de mi comunicación? ¿Es realmente relacionarme con el otro? ¿O es porque yo quiero tener la razón y la última palabra? Y ahí se los dejo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme y por relacionarte conmigo y con los que estamos aquí y con los que estamos creando este nuevo mundo en comunidad. Hemos de aprender a hacerlo juntos, respetándonos. Cuando en el libro decía independencia, es cuando nosotros nos quisimos hacer independientes de Dios y de los demás, es cuando empezó el fracaso. No se trata tampoco de irse al extremo de la dependencia o codependencia. Se trata de ser interdependientes, estar en relación, porque sin relación no somos nada. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles, igual a la misma hora, por el mismo canal. Gracias, gracias. Que descansen.